Bueno, davant de tot, justament aquesta sessió la farem en castellà. Vale? Daniel Lombranya ve de Madrid i a partir d'allà pues, jo faré una petita introducció, contar-vos una mica el perfil d'aquesta sessió i una mica la intenció dintre de l'encaix de totes les peces del puzzle que hem vist, que tindrem fins i tot en aquesta jornada, i fins i tot fantàstica introducció en el tema que han tingut amb la Lotte Wilms, perquè és algo que s'està tractant no tan sols en el seu museu. Jo sé que molts de vosaltres tindreu fins i tot les mateixes sensacions i de, ostres, cap a on anem, cap a on són les estratègies digitals, i és algo que nosaltres des de Platònic, faré una petita introducció, jo formo part de Platònic, som una productora cultural centrada en temes de participació ciutadana dintre d'institucions patrimonials i continguts, i és algo que a tots els nivells, tant nivells locals com nivells nacionals i transeuropeus, s'està xerrant-hi molt, no? D'aquesta participació, el desenvolupar projectes que tinguin uns resultats, que tinguin un impacte, que tinguin una sortida com molt directa a l'empoderament de la cultura a través dels usuaris, fins a biblioteques, museus i arxius, i n'és algo que està, diguem, és un tema candent i també més encara en un dia com avui. Què és el que de vegades ens pot passar amb els usuaris? És algo que en el Lotte, ya aprovechando y abrimos el debate para luego, es qué pasa con los usuarios, ¿no? Es algo que nosotros, tanto desde las instituciones con las que se han ido trabajando y también ya Daniel irá contando un poco también su experiencia y los diferentes casos que ha venido a presentar con su trabajo con el British Library, British Museum y el British Film Institute, nos enseñará casos muy prácticos. Ante todo, cuando hablamos de creación, ¿no? Es ya un proceso en el que ya tienes una idea madurada, que tienes una idea cercana de qué es lo que puedes llegar a hacer con desde tu institución de cara a tu público, ¿no? Qué contenido tienes, cómo lo trabajas, cuál es la escala que puedes llegar a trabajar, ¿no? Pues incluso el nivel de complejidad, sencillez, cuartos, ¿no? Cuánto dinero estamos hablando, si es un proyecto a corto plazo, medio plazo o largo plazo. Podemos imaginarnos situaciones en las que esos usuarios tienen que ser partícipes, porque es uno de los grandes roles también que ahora se nos pide, ¿no? Bueno, ¿esto a quién está dirigido? ¿De qué manera podemos llegar a medir ese impacto de saber que ellos se hacen partícipes de esto y nosotros no solo somos guardianes del contenido, sino abrimos ese contenido a la utilización, abrimos el contenido a la participación ciudadana dentro de las instituciones, en diferentes maneras. Podemos imaginarnos que son ellos, que dentro de estos usuarios, cuando hablamos de usuarios, ¿no? Cuando hablamos de entidades y comisarios y researchers, ¿no? Ellos sabrán ante todo qué es lo que tiene, qué contiene una colección, ¿vale? Esos datasets, ¿no? Pues sabrán al dedillo qué contiene, pero un usuario en general, ¿cómo lo hacemos sabedor de eso? ¿Qué es el punto de partida que tenemos que actuar para poder transferir esa información que nosotros estamos conservando con una función primordial y cómo lo hacemos partícipes a todos, ¿no? Habrá algunos usuarios que sean más conocedores o menos conocedores. Habrá unos usuarios que sean más activos o menos activos dentro de las redes de bibliotecas o dentro de la red de los museos, o amigos de los museos que se hacen digamos, piña, ¿no? con esa institución. ¿Qué es lo que podemos realmente constatar con diferentes propuestas? Que justamente Daniel ya nos ayudará a hacer esa introducción a esas propuestas, que podemos empoderar a los usuarios de la cultura. Hacerlos partícipe es siempre positivo. Lotte ha dicho, always brings benefits. Abrir contenidos, hacer el trabajo de abrir esa closca del archivo y decir, bueno, está ahí condensado, contenido entre mis muros, abrirlo ayudará a muchísimas cosas, no solo a un posicionamiento de la institución dentro de lo que es su contexto, ¿no? Su posicionamiento sociocultural, el sitio donde está, el network con el que trabaja, sino qué es lo que realmente podemos obtener de una participación así, ¿no? Y cómo se puede escalar. Es muy interesante también, fijaos que incluso en la jornada de hoy, cómo estaban estructuradas las diferentes sesiones, y esto ya os lo digo como enseñamos los entresijos de cuando se organizan las sesiones,
se querían presentar el máximo de piezas posibles en esa reutilización, en ese revivir el contenido, ¿vale? Y presentar esos ejemplos, casos y sesiones en los cuales podamos ver todo ese ámbito en el cual estamos trabajando. Se habla del marco legal, se habla de la ideación, ¿no? En esta sesión concreta estamos hablando de creación y prototipado, ¿no? Que esto es casi un punto. No es el resultado final, ni es la idea inicial de Génesis, pero es un proceso necesario para saber medir y escalar cuál será nuestro impacto de cara a nuestra institución y de cara a la salida a nuestros usuarios. Con Daniel Lombraña, justamente quisimos tenerlo aquí, conocedor de los proyectos que había hecho con el British Museum y el British Library. Desde Platonic trabajamos con Europeana, esta gran entidad vinculada al tema de los contenidos de museos y archivos de toda Europa, y entre ellos estaba el British Library, y gracias a eso, digamos que quisimos presentaros también a Daniel Lombraña como su compañía, SciFabric, aquí está donde siempre esto del anglicismo podemos hacerlo mejor, podemos decirlo peor, ayuda a diferentes instituciones a abrirse a la participación del crowd, desde los softwares, los puntos estratégicos de los marcos abiertos para esa participación de los que os comentaba, ¿no? Hacerlos partícipes a esos usuarios, cómo se hace y hasta qué escala, porque no todas las instituciones, incluso a nivel europeo, cada institución, cada entidad tiene sus propias políticas internas. Si cogemos el caso de Europeana, habrá políticas más, digamos, cerradas, más guardianas de ese contenido, o otras instituciones lo más abiertas posibles para el empoderamiento máximo de todos los usuarios en sus contenidos. Por ejemplo, el caso del Rijksmuseum y toda su estrategia de licencias abiertas de contenidos digitales, su gran colección de materiales, y decir, vale, ¿qué hacemos con eso? Hay que abrirlo al público, ¿no? ¿De qué manera? Ante todo, esta participación del público no solo como espectadores, sino como agentes participadores en la construcción de ese patrimonio cultural, en la salvaguarda y futuras funciones venideras que deben existir, ¿no? Y ellos ya no es los usuarios como usuarios, ¿no?, de una sola dirección, sino como partícipes y como esa crowd, ¿no?, esa fantástica etiqueta tan maravillosa en el mundo de Internet, ¿no? Como el crowd, esa ente, no sabemos cómo podemos trabajar. Con Daniel iremos introduciendo esa parte de la creación, los puntos de partida después de esa idea, el prototipado como aquella fase en la que se pueden experimentar esas escalas, como os he mencionado antes, y por qué es importante mencionar estas dos partes dentro de la creación de los nuevos servicios en entidades culturales, para medir realmente el impacto y cuánto de implicación puede tener una institución. Hay un punto también tecnológico siempre interesante en la estructuración de estas estrategias, digamos, en el mundo digital. Hay un punto casi de metodologías, a veces de fabricación de software, ¿no? Vamos a hacer algo efectivo, rápido, con un timing muy marcado para cumplir objetivos lo más rápido posible. Cuando se habla de metodologías agile dentro del software, dices, ¿esto qué tiene que ver con entidades culturales o instituciones culturales, ¿no? Pues tiene que ver con los desarrollos rápidos de pequeñas piezas del puzzle, de ese gran proyecto, que nos permitan corregir al máximo los errores antes de salir a mercado. Para permitirme incluso hacer una pequeña anécdota, hace unos años conocimos a uno de los directivos de un estudio de diseño de aplicaciones móviles, que es creo que es el tercero o cuarto más grande de Inglaterra, que nos dijo, bueno, nosotros tenemos un gran premio al final del año con los proyectos que realizamos dentro de nuestro estudio. Les pagamos a nuestros empleados 6 semanas, si tienen alguna iniciativa privada, ¿no?, así personal y que, bueno, la quieren desarrollar, le pagamos 6 semanas de sueldo para que desarrollen un proyecto personal. Y dices, desde la ideación, toda la generación de programa y go to market. El estudio es OS2, no sé si lo conoceréis. En esas 6 semanas de desarrollo, lo que hacían era todo el lanzamiento, ¿vale? O sea, 6 semanas de programación, contenidos, programación, gráfica, todo.
Y ellos premiaban, el estudio en sí, premiaba al final del año, ¿qué pensáis? ¿La mejor aplicación o la peor aplicación? ¿Qué se premiaría aquí? ¿Qué creéis? Después de esos diferentes proyectos que hayan salido a lo largo del año, esas 6 semanas pagadas de sueldo para desarrollar ese proyecto, ¿qué pagaría la empresa? ¿Al mejor proyecto o al peor proyecto? ¿Qué pensáis? Pagaban al peor proyecto. Al peor proyecto, ¿por qué? Decía, porque esas 6 semanas de sueldo me solventaba, un proyecto con cliente lanzado a mercado y una pérdida de mi presupuesto mucho mayor que pagarle esas 6 semanas, ¿no? Entonces, esta creación de las ideas de una manera rápida y constante, muy marcadas en el tiempo, nos permiten solucionar muchos esos problemas futuros que nos podemos encontrar. Y bueno, más que nada, dar la palabra ya a Daniel, y yo ya no alargarme más en este momento. Pues muchas gracias. Nada, encantado. Bueno, dar las gracias también a Lluís, que me invitó personalmente para venir a contar lo que hacemos. Y nada, gracias por a ver si satisface por lo menos esta media horita lo que os voy a contar. Y cualquier pregunta que tengáis podéis interrumpirme, que yo creo que va a ser más natural. Bueno, yo me llamo Daniel Lombraña, soy el fundador y director de esta empresa que se llama SciFabric y que realmente ha sido un prototipo en sí misma desde su gestación, porque nosotros nacimos... El proyecto nació en 2011 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con otros 2 chicos hackeando con matemáticos. O sea que realmente a priori no parece que tenga mucho sentido que esté aquí. Y desde 2011 hasta ahora pues tenemos proyectos por todo el mundo con clientes como el Museo Británico, la Biblioteca Nacional del Reino Unido, más recientemente la Filmoteca Nacional del Reino Unido también. Y ha sido un poco el boca a boca. O sea, nosotros no entramos dentro de la definición normal de empresa, no hacemos publicidad, ha sido siempre el boca a boca. Y lo que nosotros nos dedicamos es al desarrollo de tecnologías fáciles de utilizar para la captura, análisis y enriquecimiento de datos. En general, cuando decimos de datos, en nuestra web luego lo veréis, pone vuestros datos, los de las instituciones, los investigadores, lo que sea, con el crowd, ¿no? Como has dicho tú, ese ente. Básicamente nosotros decimos con la gente, con los ciudadanos, que es lo que más nos llama. Y Lluís me dijo que lo que realmente les gustaba de lo que hacíamos era cómo trabajábamos con los clientes, aparte de luego de los proyectos en sí mismos, porque como digo, no somos un grupo muy al uso. Yo, para que os hagáis una idea, dentro de mi equipo somos muy multidisciplinares. Y la gente la contrató, yo tengo un background, se dice, del doctorado, estuve en la academia, salí bastante cabreado de la academia, de ahí un poco esta cosita que tengo entre las manos ahora, y luego he ido contratando a gente que no sabe de lo que necesitamos o de lo que hacemos, porque precisamente nos sacan de nuestra zona de confort preguntando las preguntas incómodas, esas que no nos gustan, pero que nos hacen pensar y dar respuesta. Y a partir de ahí, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar esta tecnología que permite a la gente pues, bueno, analizar recursos como por ejemplo imágenes, documentos PDF, vídeos, audio, cualquier cosa que se pueda renderizar en la web, que a día de hoy es prácticamente todo. Entonces, si habla web, entra dentro de nuestra plataforma. Lo que más nos distingue es que es tecnología software libre, open source, que no sé cuántos conocéis el término, pero básicamente significa que lo que entregamos no solamente es el software, sino también los planos de cómo se ha construido ese software. Realmente cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe cómo se ha construido. Y además lo regalamos, tiene un coste cero. El software que nosotros desarrollamos, como es abierto, pues es muchísimo más seguro. No solamente no ocultamos nada, escribimos y desarrollamos de cara al público directamente. Es como estos show cooking ahora cuando vas a un restaurante que no ves lo que están detrás, no hace falta que vaya chicote, sino que ya ves que realmente la cocina está limpia. Pues nosotros intentamos lo mismo. Todo el desarrollo de todas las características de todo lo que hacemos es abierto, de tal manera que se permite que otras personas puedan revisar lo que hacemos y hacer pues análisis de código. Bueno, por ejemplo, nosotros una cosa que nos tomamos muy en serio es en términos de software, se llaman los tests, y lo que básicamente lo que haces es comprobar que cada microfuncionalidad, pues por ejemplo, que si un usuario es un administrador, puede cambiar una tarea o puede añadir algo, no lo puede hacer un usuario normal.
todo este tipo de... Tenemos más de 1.500 test, cercanos ya a los 2.000. Entonces se comprueba todo ese software durante todos los procesos. Como digo, es muy transparente y lo que nos ha permitido es extenderlo con una serie de plugins. De hecho, la Biblioteca Nacional de Reino Unido utilizaron nuestra tecnología precisamente por esto, porque se puede extender muy fácilmente. Entonces, no solamente como he dicho, nosotros veníamos de un entorno muy científico, de ciencias básicas, de matemáticos y físicas. Trabajamos con el CERN, con Naciones Unidas también, y de repente, un día por Twitter, por eso digo que no somos muy al uso, el Museo Británico nos escribe que si estamos por Londres un día, que quieren hablar con nosotros. De aquella no existíamos ni como empresa. Y de ahí nació uno de los proyectos que os voy a contar a posteriori. Y ellos quedaron tan contentos y han sido nuestros precursores en Reino Unido, y por eso tenemos tanta presencia allí. Al fin y al cabo, lo que hemos intentado hacer desde un primer momento es que nuestra tecnología sea lo más flexible posible, y de ahí también radica nuestra dificultad. Uno de nuestros mayores problemas es explicar lo que hacemos, que como veis todavía no lo he contado. O sea, no es porque sea fácil, sino que lo tenemos que explicar. La única manera que tenemos de explicarlo es a través de ejemplos. Entonces os va a llegar un poquito más tarde, porque quería contaros un poco cómo trabajamos y luego ya veis cómo lo hemos ido aplicando. Entonces, realmente esta flexibilidad hace que seamos todo o nada, y que tengamos, pues eso, se ha utilizado, por ejemplo, nuestra tecnología por The Guardian en Australia para luchar contra la corrupción política. Se ha estado estudiando la antimateria en el CERN con el mismo software, es toda la misma tecnología. O estamos ahora mismo, acabamos de lanzar un proyecto con la Universidad de Iowa en Estados Unidos para transcribir todos los yearbooks de los estudiantes. O sea que realmente abarcamos el todo y el nada, y es difícil de explicar qué es lo que hacemos. Pero sobre todo en todos los proyectos lo que sí que tenemos, y que creo que es lo que nos hace un poco únicos, y es lo que comentaba Mauricio, es el prompt launch que decimos aquí. Nosotros tenemos o tratamos siempre, cuando estábamos buscando financiación, uno de los funders nos dijo que dice: nos encanta vuestro proyecto porque estáis construyendo el avión a la vez que lo pilotáis. Y es justamente lo que hacemos. Porque realmente le vamos poniendo y quitando piezas según se van necesitando. Nosotros no creemos que haya un producto final nunca, el producto siempre está evolucionando desde el momento, desde que se idea. Entonces realmente, como digo, SciFabric es eso, ¿no? Empezó en 2011 en un sitio y ha seguido creciendo, se han ido poniendo cosas, se han ido quitando, pero es como somos los seres humanos. Al fin y al cabo somos un prototipo que nos vamos construyendo a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con distintas experiencias, y lo que nos permite es eso. La idea es siempre lanzar lo antes posible para poder comprobar con los usuarios finales, con los usuarios de verdad, si satisfacemos lo que ellos buscan, que es al fin y al cabo el objetivo de cualquier proyecto. Nosotros a veces cuando hablamos con clientes asustan, porque les decimos: vais a recibir noticias nuestras en una semana de un proyecto ya funcionando. ¿Cómo que en una semana? Sí, en una semana, y ya podemos empezar a probar con usuarios reales. La gente está muy acostumbrada a que salgan 6 meses, un año, y llegas, y luego el producto pues realmente no se parece en nada a lo que se había construido o lo que se había hablado. Desde el punto de vista, esta metodología, que viene muy del software en concreto, lo que hemos hecho ha sido que se adapte a todos nuestros clientes en su mayor medida. No solamente en la parte técnica, sino también en la parte visual y de usabilidad, que ahora veréis. Entonces, bueno, pues la tecnología, como digo, en todos estos proyectos que os he comentado, al fin y al cabo se ha permitido a la gente que creen su propia identidad, que es algo que creemos que es muy importante. No es que nuestro proyecto, al fin y al cabo, o sea, cuando The Guardian coge nuestra tecnología y monta su propio proyecto, es The Guardian, es el proyecto de The Guardian. Esa posesión del proyecto creemos que es muy importante, porque al fin y al cabo transmite unos valores diferentes, aunque por debajo hay una tecnología que pueden utilizar otros, pues como digo, en el CERN, para estudiar antimateria. Como he dicho, nosotros somos unos fieles creyentes de la web, y estas palabras que ahora están muy de moda, sobre todo en los círculos web, es fully responsive, y lo que significa es que nuestra tecnología funciona automáticamente en escritorio, o sea, en portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas y móviles. Esto, aunque a priori parece una tontería, es algo muy muy importante, porque si tenéis proyectos, preguntad a vuestros administradores cuánta gente accede desde qué dispositivos, y veréis que los datos están cambiando sustancialmente.
cada vez se accede menos desde el escritorio y más desde los móviles. Entonces, que tú tengas una misma plataforma que hable bien estos tres dispositivos hace que sea muy importante. Por otro lado, luego somos muy arriesgados y en este del prototipo lo llevamos lo usamos en su máxima extensión. Solo trabajamos con navegadores muy modernos y eso implica, esta es la pregunta eterna y hemos tenido con muchos clientes problemas, Internet Explorer no funciona con nuestra tecnología, hablando en plata, y eso deja a muchísimas instituciones fuera. Pero eso es un poco también ya están las cosas mejorando, con Internet Explorer, tampoco es lo que era. Pero sí que es cierto que hay muchas instituciones que por imperativo, por ejemplo con Cancer Research UK, lanzamos un proyecto en el que ellos estaban obligados internamente a utilizar Internet Explorer por ley dentro de la institución, y tuvimos pues que hacer alguna apaño especial para esos navegadores. Pero la realidad es que en cualquier móvil de los que tengáis ahora en vuestro bolsillo va a funcionar, o sea que realmente ya ha cambiado mucho la historia. Y en estas metodologías, como veis, al fin y al cabo, lo que hemos ido haciendo, o lo que os he ido contando, es que somos muy flexibles y lo añadimos a todos. Entonces, nuestro moto, o lo que contamos, es siempre lanzamos lo antes posible y el mayor número de veces posible. Tampoco lo hacemos a lo loco, como he dicho antes, tenemos la parte de los tests. Entonces, esto lo que nos permite es asegurar que si yo modifico algo, sé que todo lo que tengo por detrás, que ya he implementado, que funciona bien, no se va a romper. Y lo bueno de la tecnología es que existen robots que trabajan para nosotros y nos van a decir si lo estamos rompiendo, si de hecho nuestra calidad del software o nuestra calidad del producto está bajando con respecto a unos análisis, de tal manera que es muchísimo más fácil. En mi equipo, cualquiera de mi equipo puede hacer un despliegue, o sea, puede sacar a producción una de estas versiones al mercado, vamos a decir, haciendo clic en un botón. No tienen que saber nada más. Si hay algo que está roto, el propio sistema lo va a parar y no va a salir a producción. De tal manera, pues eso, que cualquier persona dentro de cualquiera de nuestros clientes o instituciones son capaces de a ellos mismos hacer versiones nuevas y lanzarlas al mercado sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, pues lo habitual es tenerlo en la nube, la famosa nube, pero nosotros también, bueno, como la tecnología es libre y gratuita, la puede utilizar cualquier persona dentro de su propia infraestructura. Entonces, al fin y al cabo, el Museo Británico tiene sus propios servidores y la Biblioteca de Reino Unido también. Y nosotros, pues lo que añadimos es lo que se conoce como el Crowdsourcing Experience, que es lo que llevamos desde 2011, más de 6 años trabajando en proyectos en los que la participación ciudadana es clave. Y aquí es donde voy a explicar un poquitillo, no sé si todo el mundo conoce lo que es el crowdsourcing, lo habéis oído, mucha gente lo confunde con el crowdfunding, que es algo parecido. En eso estoy yo. En eso está, Pero bueno, nosotros el crowdsourcing básicamente es una versión del crowdfunding. Lo único que yo lo comparo, porque como siempre escribimos un blog post específico sobre esto, porque siempre nos dicen, ¿sois una empresa de crowdfunding? No somos una empresa de crowdfunding. La diferencia es que en el crowdfunding lo que haces es donar dinero para un proyecto. En un proyecto de crowdsourcing lo que donas es algo más importante, en nuestro entender, vuestro tiempo. Porque eso sí que no se recupera. El dinero viene y va, pero el tiempo, si dedicas 5 minutos hoy a un proyecto, esos 5 minutos no los vas a recuperar más, los has consumido. Y todos ellos, en concreto todos los proyectos que nosotros hacemos, tienen una componente de investigación y de impacto social. Entonces, al fin y al cabo son proyectos en los que las máquinas, los algoritmos, el software, la tecnología, no son lo suficientemente buenos como para atacar un problema. Y lo hemos oído en la charla anterior, que dijo ya, bueno, en este caso el OCR no es demasiado bueno. Bueno, ya cuando empezamos a tirar de documentos antiguos, pues las cosas empiezan a fallar miserablemente. Y hay en otros muchos casos en los que no se puede interpretar. O sea, una máquina, aunque existe la inteligencia artificial, los algoritmos evolutivos, llegan hasta cierto punto. Se les enseña... Google es conocida y a mí me encanta, uso un montón de sus servicios y tienen... ahora, de hecho, han puesto TensorFlow, que es una de las redes neuronales más importantes a disposición de todo el mundo, para hacer reconocimiento de patrones en imágenes. Y a mí me sigue marcando en Google Fotos unos búhos a los que saqué unas fotografías como perros. O sea, los identifica como perros.
O sea, los algoritmos, aunque siguen siendo muy, muy, muy buenos, siguen teniendo fallos en ciertas áreas. Cosa que un ser humano, yo os enseño las fotos y todos aquí me vais a decir en un milisegundo, eso es un búho, no hay duda alguna, dame algo un poco más complejo que hacer. Entonces ahí es donde entra nuestra plataforma. Lo que hace es justamente acercar este tipo de problemas en los que no llegan las máquinas a los ciudadanos. Que normalmente nosotros lo que intentamos es eso, precisamente abrir las puertas, lo que intentamos no es abrirlas, es tirarlas. Que directamente no vuelva a abrir una puerta para que cualquiera pueda entrar, acceder, trabajar, jugar con los datos y ayudar a los investigadores. Y ya, para que veáis un poco los ejemplos y más concretos, voy a empezar por uno que fue el que más renombre ha tenido, pero bueno, por su propia naturaleza. Como digo, nosotros empezamos en 2011, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos a hackathons, a eventos de ciencia y bueno, yo también soy investigador en el Citizen Cyber Lab, que es un partnership entre el CERN Naciones Unidas y la Universidad de Ginebra, y organizamos cada 2 años un evento de ciencia ciudadana, que es básicamente lo que os he contado ahora. Gente participando, ciudadanos participando en proyectos científicos. Y en uno de estos proyectos en Londres se vino un chico de Madrid y dijo, me han dicho que tengo que hablar con vosotros. Y el problema que él tenía era el siguiente. Él quería estudiar la contaminación lumínica en el planeta. ¿Vale? Él quiere luchar por los cielos. Y como todos sabéis, realmente ahora tenemos mucha luz por las noches, y eso afecta en nuestros ecosistemas, en nuestro día a día. Y de hecho no se ven las estrellas desde las ciudades, vamos, ese es uno de los más evidentes. Y él necesitaba, para poder luchar y querer hacer, no existe un mapamundi nocturno del planeta, algo bastante curioso. Y él quería hacer ese mapamundi para poder, bueno, pues ver qué ciudades consumían más, qué ciudades consumían menos, y lo que se encontró fue que no tenía, esos datos no existían. O sea, la única manera era pagando de su bolsillo una avioneta que sacara fotografía nocturna, y claro, eso se salía de madre. Y de repente conocí un proyecto de la NASA, que son los astronautas en la Estación Internacional. Ellos tienen unos ratitos para hacer sus propios, libres, pero hacen sus propios proyectos científicos. Y a este chico le gustaba mucho la fotografía. Entonces, con una cámara normal, o sea, como las que tengáis en casa, una reflex, él se asomaba a la ventana y sacaba fotos del planeta Tierra, porque era muy bonito. Bueno, el planeta, de ellos mismos, tienen un montón de selfies, de auroras boreales, que son preciosas. Y la NASA no veía valor científico en esas fotografías. Eran muy artísticas, eran muy bonitas y se usaban en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pero, como no veían valor alguno, pues las iban colocando en un archivo, en un cajón desastre, sin ningún tipo de orden. Como seguramente muchos tengáis vuestro disco duro con las fotos, que es lo normal. Ya las ordenaré. Pues eso es lo que les pasaba. Y luego cuando vamos a buscar la fotografía del cumpleaños no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué ocurre? Que el archivo es muy, muy grande. Y son cerca de 200.000 imágenes. Entonces este chico estaba interesado solamente en las fotografías nocturnas en las que aparecieran ciudades. Pero qué casualidad. También fotografiaban, al estar en la estación espacial, también fotografiaban estrellas. Entonces, ¿qué ocurre? Una ciudad por la noche, desde la estación espacial, va a ser negra con puntitos de luces, que es justamente si enfocas a las estrellas. Es una fotografía negra con puntitos de estrellas. Además, hay fotografías de día, selfies y demás. Entonces, entrenar una red neuronal en un sistema tan grande era complejo y no iba a dar resultados. Y ahí lo que hicimos fue, pues, darles luz y clasificar en menos de un mes más de 100.000 imágenes. El chico, básicamente, esto era un proyecto de andar por casa, literal. O sea, esto era de, bueno, para su tesis, jugando él un poco, haciéndolo fuera de horas de su tesis, y dijo, pues el proyecto está chulo, ¿por qué no les escribimos a la NASA y a la ESA que lo hemos lanzado? Bueno, pues la NASA escribió sobre nosotros, se volvió viral, salimos en la Fox News, llegamos a almacenar más de una respuesta y media por segundo en uno de los días cuando salimos. Es como salir en el hormiguero. Pues para que os hagáis una idea fue lo mismo, invitaron a uno de la NASA, estuvieron contando el proyecto, los astronautas también tuiteando, o sea, fue aquello que explotó. Y fue muy curioso porque realmente el proyecto sigue teniendo un montón de actividad. Él consiguió publicar su tesis doctoral con más de 35.000 personas de todo el planeta. Yo hice mi tesis yo solo. Y si habéis hecho la tesis se pasa mal. Pero bueno, con 35.000 pues ya puedes contar las penas a alguna persona más y las penas cuestan menos. Entonces, esto es para que veáis un poco el proyecto, ¿no? De una colección de datos que ni siquiera la NASA veía valor alguno. De hecho, se cayó el servidor de ellos varias veces, lo remodelaron gracias a este proyecto y ha ganado muchos premios internacionales por la defensa de nuestro planeta. Entonces, ¿por qué la gente participaba? Este se llama Cities at Night.
Cities at Night, ciudades por la noche. Ahora luego os enseño, lo tenemos en la web. Entonces el proyecto realmente, ya digo, creció porque era muy bonito, las fotografías son muy bonitas y encima te conviertes en un astronauta, que yo digo, al fin y al cabo los hombres estos pasan un entrenamiento muy duro. Yo me siento en el sofá, pongo la tablet o el portátil y estoy viendo lo que están viendo ellos, que es algo realmente único y maravilloso, y en el metro, en cualquier sitio, ¿no? Entonces realmente conseguimos hacer este proyecto en muy poquito tiempo. Esto fueron en 2 hackathons, se ha ido modificando las cosas y se ha producido una tesis doctoral. Y ya centrándonos más en lo que estamos aquí, porque eso era como un poco de hasta dónde se puede llegar, allí han participado un montón de gente. Os voy a contar proyectos más pequeños en los que hemos hecho cosas que a mí me gustan mucho, la verdad que yo estoy muy orgulloso de ellas. Bueno, aquí veis a dinosaurios, hay tesoros, hay demás. Esto es porque es lo que hemos comentado hoy por la mañana, del Digital Research and Digital Humanities, y como comenté antes, el Museo Británico nos contactó. Aquí este proyecto ya había cogido fuerza y ellos no sé cómo lo habían oído y dicen, oye, pues hemos montado vuestro software, nos gusta y nosotros tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que tenemos toda la edad de bronce, la colección de la edad de bronce, en archivos. Entonces son más de 33.000 tarjetas escritas a manos que van desde 1800 hasta 1990. Como os podéis imaginar, a lapicero, a pluma, a bolígrafo, con Tipex, hay de todo. Lo bonito es que están dibujadas a mano, ahora luego veremos algunas. Y si el tema es que en los últimos 30 años, ¿cuántas personas creéis que habían consultado la colección? 6 personas. Entonces, 6 personas en los últimos 30 años, pues claro, a ellos les daba un poco de cosica, de jolines. Pero es que además no sabían lo que tenían, porque como he dicho, estaban escritas a mano, las tarjetas durante este periodo tan grande de tiempo variaban, es decir, no es el mismo formato, más o menos se mantiene, pero no es exactamente igual. Entonces no puedes llegar y coger una máquina y colocarlo. Y además es que hay borrones, hay tachones, se pintaban los objetos que se encuentran, se pintaban a mano. Y al final era un sin Dios. Entonces, nosotros lo que les hemos ayudado, la colección ya está totalmente clasificada. Entonces, ellos lo que tenían son estos objetos. Esto es un hacha de la Edad de Bronce. Esto viene directamente del Museo Británico, pero es una escala más pequeña. Ellos lo que tenían, por un lado, eran los objetos. Los objetos están a muy buen recaudo. Eso saben perfectamente. Pero toda la historia de esos objetos era lo que desconocían. ¿Quién lo había encontrado? ¿Dónde se había encontrado? ¿Cómo se había encontrado? Y eso era lo que querían recuperar, ¿no? Era un trocito de nuestra historia como humanidad totalmente perdido en los archivos. Entonces, lo habían intentado con el OCR y no funcionaba, lo que mismo que hemos oído por la mañana. Y con nosotros veían la oportunidad de abrir la colección al mundo exterior y transcribirla. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha hecho completamente y con tan solo... Bueno, ahora ya hay más gente, pero son 2.000 personas en total, que no son todas, porque no están todo el rato las 2.000 participando, pero con una cantidad muy pequeña de ciudadanos. Y la parte más interesante es que los datos, una vez que empiezas a abrirlos y a entrar en este modelo de prototipado, permites hacer cosas que de otra manera no se pueden. ¿Y qué fue una de ellas? Bueno, pues las tarjetas evidentemente ponían, oye, pues hemos encontrado el hacha al lado del río Thames. Y nosotros les dijimos, oye, ya que ponen un poco la localización, ¿por qué no os planteáis geolocalizar las tarjetas? Y dice, pues no se ha hecho nunca. Bueno, pues por primera vez en la historia se han creado mapas de Reino Unido donde se tiraban las espadas y de los objetos de bronce al río Thames como ofrendas. Eso no existía. Y algo que a mí, viniendo de la parte técnica, me llamaba mucho la atención, que ni siquiera se hubiese planteado. Entonces, permitía a la gente esa participación. Y luego de los objetos, y esto ya fue una propuesta de ellos, pero fue muy curiosa porque ellos estaban haciendo lo que se llama photomasking, que es básicamente del objeto, le sacan fotografías desde varios puntos de vista, y lo que permiten a la gente es dibujar el contorno y los agujeros del objeto. Esto lo que hace es extraerlo del fondo, ¿vale? De nuevo esto, bueno, ahora luego podéis ver si queréis en sus propias páginas web. El escáner es un escáner normal, la cámara de fotos es una cámara normal, o sea que el coste realmente es muy, muy, muy bajo. Y con esto lo que se permitía, pues eso, es crear modelos 3D que se han creado gracias a los ciudadanos. Entonces hay gente que se está imprimiendo joyas, modelos de joyas, basados en las joyas de la Edad de Bronce. Y esto es uno de los usos que se está dando, porque todos los datos que os estoy contando están disponibles con una licencia abierta, pero sobre todo, antes lo he comentado, bueno, lo normal o lo que están habituadas las instituciones es que yo dejo los datos abiertos, pero primero me tienes que preguntar. Y yo te doy permiso. En este caso no tenéis que preguntar a nadie. Los datos ya están disponibles. No tenéis que registraros, no tenéis que enviar un email. Hacéis clic en un enlace y os los descargáis.
entendemos que vais a hacer un buen uso y respetáis la licencia, pero eso se entiende que si nosotros somos buena gente, esperemos que se haga. Con LibCrowds, este es el proyecto del Museo Británico. Ahora ya tienen un montón más de instituciones participando, ahora veremos el proyecto y hay un montón. Bueno, la Edad de Bronce ya se terminó, han hecho cosas de Egipto y las de Egipto, por ejemplo, se resuelven en 3 o 4 días, la gente se pega por hacerlo porque la verdad que son preciosos. Y luego tenemos la Biblioteca Nacional de Reino Unido. La Biblioteca Nacional de Reino Unido lo que tienen un problema bastante similar. Tienen una de las colecciones más grandes de documentos de libros chinos. Y el problema que ellos tienen es exactamente el mismo. Los libros están en unas estanterías, hay unas cajoneras con las tarjetas de dónde está ese libro, entonces yo si quiero buscar un libro, tengo que irme a esa cajonera, buscarlo y verlo. Pero en palabras de Nora, que es la chica que lo lleva, la curator, ayer les dieron además un premio dentro del British Library como un cambio fundamental en la investigación dentro del British Library, es que si viene alguien de China a preguntarnos por un libro, la respuesta que le voy a dar es no sé si tengo el libro, y seguramente esté, pero no tengo ni la manera ni la forma de llevarlo, de buscarlo. Entonces han utilizado nuestra tecnología para, no solamente sus propios investigadores, hacer esa correlación de las tarjetas, las han escaneado todas, entonces las buscas y buscas a ver si aparece el libro, sino que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede hacerlo. Aquí tenéis una de ahora luego lo vemos en vivo, porque como siempre depende un poco de la conexión, preferí sacar un par de pantallazos para que lo vierais. Este es el típico proyecto del Museo Británico de transcribir, bueno, este en concreto es transcripción de las tarjetas de hachas irlandesas, ¿vale? Y como veis pone del cajón B5. Bueno, pues nada, aquí tenemos la imagen a la derecha en la que podéis ver, pues bueno, la tarjeta ahora lo vemos un poquito mejor, el mapa que os comentaba, cuándo se descubrió, etcétera, etcétera. Y esto es cómo se va haciendo. Y esta, aunque aquí no se ve muy bien, es la parte de photomasking. Aquí en verde es donde que se pintan los agujeros y en el azul lo que nos permite es crear la línea, vamos, el objeto por fuera. He traído más hachas, luego el que quiera hachas de verdad, pues me las pide hasta que se acaben. Entonces, bueno, esta es un poco la presentación, pero yo me gustaría enseñároslo en tiempo, o sea, de verdad, cómo funciona. Esta es nuestra página web. Entonces, bueno, el proyecto de MicroPass, este es un case study que les hicimos nosotros del proyecto. Una de las cosas que hacemos, como habéis visto también, es lo de la comunicación. Nosotros lo que ayudamos a las instituciones es a salirse un poco de su burbuja de cómo comunican. Porque aquí tenemos un lenguaje, pero si salimos a la calle y hay que explicarlo, es otro lenguaje. Para que os hagáis una idea, no les gustó nada que usáramos a Indiana Jones como ejemplo. Pero si salimos a la calle y preguntamos a una persona al azar, dime un arqueólogo famoso, las probabilidades de que me digan Indiana Jones son bastante grandes. Entonces, al fin y al cabo, yo entiendo el miedo que tiene el científico, el investigador, de pervertir su estudio, pero es que creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la comunicación y otra cosa es que tu estudio científico sea coherente y eficaz. Si queremos que participe la gente en mi proyecto, tengo que hacer que sea entendible, accesible, y eso pasa por rebajar nuestra carga. Entonces, bueno, pues utilizamos citas de Indiana Jones para explicar el proyecto. Y bueno, una de las cosas de las que hemos hecho con ellos, que es muy chula, es bueno, si tenéis unas gafas cardboard, hemos montado una experiencia virtual con las propias hachas. De hecho, en el Museo Británico se creó una sala en la que se presentaban objetos de la Edad de Bronce, todo con gafas Oculus Rift y de realidad virtual, utilizando los objetos que habían hecho la propia gente. Lo importante de todo esto es que todos estos datos que os estoy contando no los han hecho los expertos. Esto lo han hecho gente de la calle. Sin ellos no hubiese habido ni siquiera la investigación. Entonces, todo esto ha sido posible gracias a ellos. Y los datos están, ya digo, bueno, esto con las gafas pues se ve mejor, pero para que os hagáis una idea, la calidad, se pueden ver hasta las inscripciones aquí en bolígrafo, que les pintaban encima, bueno, no es bolígrafo. Entonces, bueno, vamos a ir a MicroPasts. Entonces, este es el proyecto. Ahora mismo, como os he dicho, ya la Edad de Bronce ya la han terminado. Nosotros organizamos un evento en junio en Madrid, invitamos a la gente del Museo Británico, la biblioteca, para que contaran los resultados, y fue muy curioso porque siempre la investigadora decía siempre decimos que está el 99%
Y esta es la otra parte curiosa, dice, porque siempre nos encontramos un nuevo cajón en el que hay nuevas tarjetas. Es decir, que realmente no saben lo que tienen dentro, o sea, no saben hasta dónde llega. Y eso también da un poco de miedo dentro. Entonces dicen, bueno, siempre decimos el 99% porque siempre aparece algo nuevo, y de hecho, pues eso, aparece aquí el British Museum Bronze Age in the Series Axis, es porque lo acaban de encontrar fijo. Pero el proyecto ha tenido tanto éxito que al final se ha convertido en Reino Unido como en una de las plataformas básicas para poder hacer este tipo de proyectos. Y, por ejemplo, ahora mismo están transcribiendo los diarios de Petri, algo que a mí me encanta porque yo soy científico y me toca más de cerca. Pero digo, toda la parte de, de, de Egipto se ha hecho. Me voy a saltar el tutorial. Esta es nuestra tecnología, como veréis va a cambiar de colores y demás, pero básicamente yo ahora mismo no estoy. Otra de las cosas que hacemos, nuestra tecnología no exige a nadie que se dé de alta para participar en un proyecto científico, es decir, cualquiera de vosotros podéis participar. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque creemos que es una barrera. Es una barrera porque lo primero que vas a pensar es, mierda, me van a llenar de spam otra vez que el correo. No tenemos, no lo hacen ningunos porque no está, pero no realmente si tú quieres estar informado te vas a crear la cuenta. Entonces preferimos que pruebes, hagas 4 o 5 tareas y luego ya si realmente te gusta y quieres estar informado te vas a crear la cuenta, no del revés. No obligamos a la gente a saltar por un sitio para hacer lo que nosotros queremos. Entonces bueno, aquí tenéis una de las tarjetas, se puede ir haciendo zoom. Entonces bueno, como veis está escrito a mano. Este es bastante reciente, se ve con bastante buen... Y esto es lo que ellos pintaban a mano. Entonces, bueno, es básicamente tú lo que vas poniendo aquí es el tipo de la tarjeta, cuando se descubrió, saben los años, esto nos lo proporcionaron, te dice dónde está, la referencia, el lugar de donde se encontró. Aquí pues puedes escribir, por ejemplo, no lo voy a hacer por no hacerlo mal, pero Oxford, Reino Unido. Entonces aquí te la geolocaliza. Y ya le pone un puntito y bueno, pues vas escribiendo, aquí te dice el ancho, lo gordo que era, cómo de qué estaba compuesta, la descripción, la pátina, etcétera. La parte más curiosa es esta cajita de aquí, Transcribers Comments, y en un evento que hicimos en marzo invitamos a algunos voluntarios y bueno, se han podido descubrir, porque los descubrimientos que se hacían de los arqueólogos antiguos, los que han estado haciendo las transcripciones son familiares, eran su tatarabuelo. Entonces al fin y al cabo se enlazaba hacia atrás quiénes habían descubierto qué, cómo se había descubierto y en qué sitios, etcétera, ¿no? Se construían esas historias que de otra manera no saldrían nunca a la luz. Entonces este es uno de los proyectos. Os quiero enseñar el de transcripción, o sea, el de digitalización de objetos en 3D. Este tienen ya digo, luego los proyectos tienen más o menos éxito en función de lo bonito o no que sea el objeto. Esta campana es muy importante para ellos. Yo llevo aquí la vida, es la que menos... Porque las de Egipto, las de Japón, lo de la edad de bronce se hacía en días. O sea, esas volaban. Entonces, bueno, aquí básicamente esta, por ejemplo, pues nada, lo único que tienes que ir haciendo es pintando el contorno. No tiene más historia. Esto lo va haciendo todo el mundo y al final se crea el objeto. Lo que hace nuestra tecnología, que no lo habéis preguntado, pero espero que os lo estéis preguntando, es ¿y cómo puedo fiarme de los datos? ¿Cómo puedo yo luego fiarme? Bueno, pues incluso siendo anónimo, yo si ahora enviara esta tarea y la hubiese hecho, yo ya no puedo volver a participar. El sistema no me deja volver a participar. De tal manera que la misma tarea, la misma imagen, el mismo vídeo, el mismo documento, solamente lo analizas una vez y lo van a analizar al menos 30 personas. ¿30 por qué? Porque, como digo, vengo de ciencia, entonces si ya vas a hacer un análisis estadístico, el mínimo que se te exige, aunque no es real, pero bueno, son 30. Cuantas más observaciones tengas, mejor. Al fin y al cabo, esto luego pasa a un proceso estadístico y eso es lo que nos genera los errores. Como solamente va a poder participar una persona, o sea, no vas a poder coger y responder mal 100 veces tú mismo, no vas a desviar estadísticamente el resultado hacia donde no se debe. Y, a ver, espera, para que veáis lo de los datos que os he dicho, que no tenemos... Yo sigo, como veis aquí pone sign in, que no he entrado, y aquí directamente desaparece, aquí tenéis todos los datos. Aquí tenéis todos los datos y ahora os voy a enseñar objetos en 3D creados bueno, ellos han llegado a un acuerdo con Sketchfab, entonces tienen un acceso gratuito a
a este repositorio de modelado 3D, pero vamos, os los podéis descargar exactamente igual y imprimirlos, crear moldes, hacer lo que queráis. La precisión es del pelo de un cabello humano, con la calidad con la que se ha generado. Y ya por terminar, el de Leap Crowds, que os quería enseñar. Este proyecto, bueno, como veis, de nuevo es totalmente diferente, es lo que os digo, al final cada institución mantiene su branding. Lo que permite, bueno, pues es simplemente crear estos, mira, empezaron Pingin Kant. Estos fueron de los primeros que hicieron. Entonces, bueno, básicamente estas son las tarjetas que tienen escaneadas, y el objetivo es encontrar dónde están, ¿no? Tienes que hacer una transcripción también. Entonces aquí ellos extendieron nuestro software con sus bases de datos internas, Z390, que creo que es un estándar en bibliotecas, yo ahí ya no entro. Entonces PyBosa está integrado directamente con esta base de datos. Entonces lo que les permite es, bueno, pues tú básicamente, como veis, esto es en chino, tienes que ir escribiendo el título, el autor y luego el ISBN. Entonces está por aquí el ISBN, y esto lo que te permite es buscarlo. Entonces cuando tú le das a la búsqueda, lo que estás haciendo es buscar dentro de su propio catálogo. Y es lo que os digo, es que no los tienen emparejados. Entonces de ahí que tenga que haber la interpretación humana. Y hace un año y pico habían lanzado ya más de 2000 tarjetas. Ya digo, ayer les dieron el premio como una herramienta. Nosotros, Nora, que es la encargada del proyecto, nos comentaba cómo se había convertido esto en una herramienta básica, porque esto se hizo para la gente, para los ciudadanos, para la participación, pero ahora mismo se ha convertido en la herramienta indispensable de los investigadores de la Biblioteca Nacional, porque esta colección, es lo que os he dicho, está totalmente desaparecida, no hay datos. Entonces no pueden buscar ni ellos mismos dentro, tiene que ser una búsqueda manual. Al final se convierte en algo tedioso y nadie lo usa. Y ahora lo que hacen los propios investigadores es, voy a hacer yo la transcripción, porque así luego yo voy a poder buscar y mejorar mi propia investigación. Entonces se ha convertido en bueno, y aquí tenéis estadísticas, comunidad, etcétera. Entonces lo mismo, los datos también están disponibles, y por enseñaros la tecnología que tienen todos ellos en común, pues es PyBosa, que es lo que nosotros desarrollamos, y que, bueno, pues básicamente lo que os he comentado, permite analizar documentos PDF directamente, o sea, los podéis subir a vuestra cuenta de Dropbox, a Amazon, a Google, y directamente los importáis, no tiene ningún tipo de, no hay que programar nada, e invitáis a la gente que participe transcribiéndolo, o bien con ficheros de vídeo, lo típico de describir acciones, o seleccionar quién está apareciendo en qué minuto y en qué secuencia. También lo tenemos integrado con el hardware Raspberry Pi, que no sé si lo conocéis, son unos ordenadores de muy bajo coste que tienen un montón de sensores. Y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es eso, hemos integrado nuestra tecnología con ellos para, por ejemplo, si se usan los sensores, si se necesita una validación de personas, pues se sacan fotografías. Esto se usa, por ejemplo, en las cámaras que colocan los biólogos en los bosques. Las cámaras, cada vez que pasa un animal por delante, saca una fotografía. Al final terminan con cientos de miles de fotografías, pero alguien tiene que revisarlas y hacer la clasificación, en qué aparece, etcétera. Pues ahí directamente los sube directamente a PyBosa y puedes ya invitar a la gente. Geolocalizar un fichero de fotos o de lo que sea, lo que os he contado antes. Transcribir audios. Esto también es muy... tanto transcribir como identificar. El proyecto aquí, volviendo al prototipado, nació porque estábamos en otro hackathon y unos chicos nos contaban que querían estudiar el Yellowhammer, que es un pájaro de Reino Unido, que cuando emigra hacia el sur y se aparea con los pájaros del sur, coge el acento andaluz y se lo sube para arriba. Entonces cuando vuelve a criar con los del norte les pasa el acento. Entonces estaban estudiando los acentos de los pájaros y cómo se pasaban. Evidentemente esto no se enseña a una red neuronal ni a un software, necesitas a personas que trabajen con ello. Y bueno, lo típico de transcribir audios o vídeos, y el que os conté al principio, que es el caso típico de transcripción de imágenes. Pues eso sería todo por contaros. Bueno, pues aquí tenéis un poco más de resumen en nuestra página web de los casos de estudio. El de Cities at Night es muy bonito, lo dejo como interesante para que si tenéis unos auriculares os lo recomiendo, y funciona en el móvil, es muy, muy chulo. Y me gustaría mencionar por lo menos un proyecto último que han sido lanzado. Como nuestra tecnología es libre y gratuita, lo usa la gente en todo el mundo. Y uno que acaban de lanzar
están protegiendo los océanos de nuestro planeta, están utilizando nuestra tecnología para ayudar a la gente a identificar si los barcos están haciendo sobrepesca o no, con imágenes por satélite. Entonces llega hasta esos niveles y por eso decía que era complejo explicarlo. Justo un poco más debajo, que lo estoy viendo aquí, hemos ayudado a Cancer Research UK a demostrar que un ciudadano puede identificar con tan solo 25 minutos de un tutorial a identificar células cancerígenas al igual que un médico experto. Y eso es todo. Esto realmente me puedo reafirmar en eso de no es más listo el sable sino la mano que lo empuña. Bueno, ha llegado el momento de preguntas. No sé si hay micro. Bueno. Sí, bueno, realmente, mira, como digo, lo bueno es que este es nuestro servidor público. Voy a enseñaroslo. Este es uno de los servidores públicos. Aquí la gente crea proyectos de todo tipo. Tenemos página de estadísticas, entonces os lo puedo enseñar. Por ejemplo, uno de biblioteca que ha cogido mucha fuerza en Estados Unidos. Bueno, hemos transcrito la agenda de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial y esa se hizo en menos de una semana. Este en concreto es la transcripción de los journals de medicina desde 1865 a 1875. Este es precioso. Este es muy muy bonito. Entonces, bueno, cargan las imágenes y al fin y al cabo, claro, esto creo que es... Aquí ya es un órgano, diría. Entonces, el problema que tienen es que los journals que tienen que identificar qué tipo es. Pues si es un paciente, si es un médico, si es un espécimen, si es un diagrama, si es un gráfico, y esto se está haciendo en universidades de Estados Unidos con nuestra tecnología. La parte de estadísticas. A ver, baja. Ay, estoy acostumbrado a mi portátil. Pues las tenemos públicas. Entonces, por ejemplo, en Crowdcrafting hay cerca de 45.000 usuarios, ¿vale? Que han participado de una o de otra manera. Esto quiere decir que han hecho al menos una tarea, ¿vale? Han respondido una tarea. Usuarios anónimos, como vas a poder ver, el número es bastante más grande, son 31.000 con respecto a los 13.000. Y la calidad de los resultados es exactamente igual. Como he dicho, se han producido tesis doctorales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego aquí se puede ver la comunidad, hay gente que se vuelve muy loca y hace miles de tareas, 55.000 tareas, 54.000. Alejandro Sánchez, 42.886 tareas, este es el investigador. Entonces, estos son 42.000 tareas de sus propios proyectos, son más de 200.000, sí. ¿Eso aparece todos los proyectos que tenéis Sí, en esta plataforma? en esta plataforma, solo en esta plataforma. Vale. Y desde, por ejemplo, desde la institución, que vosotros hacéis un proyecto para una institución, ¿vale? Como profesor de las instituciones. Pero vosotros también asesoráis para captar Sí, a sus usuarios sí, en cuanto a la comunicación, sí, hacemos de una campaña. todo, sí. Vale. Tenemos ambos servicios. Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco la gente, lo que digo. Esta es la gente que le gusta, se vuelve muy, muy curiosa y participan y hacen mucho. Entonces, bueno, vamos a ir, para que veáis un poco los proyectos, cómo funcionan y... a ver si con esto. Entonces, hay un total de 566 proyectos publicados, hay un montón de proyectos en borrador. El número de respuestas, como podéis ver, ya cerca de los... son 2 millones y medio. 2 millones y medio de respuestas. Cercano, y bueno, aquí tenéis el mapa de la gente de todo el mundo. Entonces, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo llega la gente a los proyectos? Bueno, lo principal o lo primordial es que todos los proyectos tienen un impacto social, todos ellos. Entonces, los que os he contado han sido, por ejemplo, proyectos desde instituciones, pero los que más éxito suelen tener son proyectos creados por ciudadanos. Os voy a poner dos ejemplos. Un proyecto de un chico que leyó un periódico en Islandia. Se levantó por la mañana, leyó un periódico y el titular del periódico decía en la zona local que un juez era el demonio porque todo aquel que pasaba por sus manos terminaba siendo en la cárcel, terminaba en la cárcel. Tenía un 98% de todos sus casos, en el 98% de los casos terminaba siendo culpable. Y entonces lo demonizaba.
Todos sabemos un poco cómo está la prensa a día de hoy, ¿no? Utilizaban esos datos. Entonces este chico dijo en la zona de comentarios, dice, oye, pero puede ser que tengas razón, dice, pero hay que compararlo, o sea, con los otros jueces de su propio departamento como de su propio distrito está igual, o porque si está igual, si el resto de jueces están igual, no es tan malo, es que es la norma. Pero si realmente los otros están al 50% y este está en el 98%, hay algo raro. Y entonces la gente empezó a escribir y aquellos, al final el periodista entró al trapo y dijo, no, los datos eran interesantes por sí mismos, yo no he mirado nada más y ya estaba. Entonces este chico se cabreó mucho y dijo, vale, pues te voy a enseñar cómo se hace tu trabajo. Se creó un script, se bajó todas las sentencias judiciales de todo el país de Islandia, las subió a nuestra plataforma, volvió a la página web en la que estaban discutiendo la gente y les dijo, oye, vamos a enseñar cómo se hace esto, vamos a comprobarlo, y en 3 días se analizaron más de 4.700 sentencias judiciales, analizando todo el país y publicando los resultados. Luego le entrevistamos al chico, porque era cuando esto estaba todavía empezando, era todavía muy nuevo, y a él le llevó tan solo 10 horas de trabajo. Entonces, ¿dónde estaba la comunidad? La comunidad ya existía. Esa es la norma. Tan solo participaron 200 personas. Esas 200 personas eran aquellos que participaron en ese evento. Nosotros, en este caso, este fue un proyecto que nació, ¿sabe? Fue fugaz, porque cuando quisimos darnos cuenta ya se había resuelto. Otro ejemplo fue con el análisis del fracking en Estados Unidos. Analizaron todo el estado de Pensilvania con 200 personas, más de 90.000 clasificaciones en un mes. ¿Dónde estaba la comunidad? Era una comunidad civil interesada en el proyecto. Ya tenían esa necesidad, tenían esa pregunta que les quemaba, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que ocurre con los proyectos que os he presentado de las instituciones? Es exactamente igual. El British Museum tiene su comunidad, tiene sus visitantes, tiene su propio grupo. Entonces, al fin y al cabo, lo que ocurre es que todos ellos son gente que quieren participar. Nosotros invitamos también muchas veces a los propios voluntarios para ver cuál es la respuesta. Y una de las chicas nos dijo que ella acababa de dejar su trabajo para empezar a trabajar en el proyecto, porque lo que ella había estudiado era arqueología y quería ver eso, pero no encontró trabajo. Entonces, gracias a Micropasts, encontró de nuevo la inspiración y quería ver cómo podía dedicarse a ello. Entonces, al fin y al cabo, es gente que ya tiene esa necesidad o que resuelven ese problema. Entonces, en todos estos proyectos es como funciona. Es el gran aprendizaje. No necesitas grandes o ingentes cantidades, no necesitas miles de ciudadanos para hacer mucho. ¿Puedes desarrollar un poco más el tema de la validación? Los proyectos que se Sí. realizan de forma tan rápida y con tanta gente, sobre documentos o objetos valiosos. Sí, mira, por ejemplo, lo voy a enseñar con este porque es de las últimas versiones que tenemos. Información previa. Sí, no, te cuento, esto es un proyecto que hemos lanzado porque mi hijo es celíaco, el jefe de mi empresa de diseño es celíaco y su hijo es celíaco. Entonces, de estas frustraciones, de nuevo sale la comunidad de aquí, teníamos una frustración de que nosotros cada que vamos a hacer la compra al supermercado nos tiramos la vida leyendo etiquetas. Y el jefe, o sea, Jorge, trabaja con Soy Super, que es un agregador de todos los supermercados de España, todos los productos, entonces te dice dónde lo puedes encontrar más barato. Y les planteamos el proyecto de, oye, vosotros tenéis una lista, porque las listas que hay de productos sin gluten disponibles en España son cerradas o privadas, tienes que pagar un precio. Entonces, yo por un lado solventábamos el problema de, jolín, este es el típico proyecto en el que se pueden hacer estos datos libres y abiertos para cualquier persona sin tener que instalarse en ninguna aplicación ni nada, porque esto funciona en el móvil. Y la clasificación que había era mala, por otro lado, porque normalmente con OCR sí lo que tenían, aquellos productos que marcan como sin gluten son aquellos que en el título pone galletas sin gluten. Si pone galletas sin gluten, sí lo marcamos como sin gluten, pero si no, no es sin gluten, ¿vale? Entonces aquí hay una problemática bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Pues bueno, empezamos a clasificar todos los productos infantiles que hay en España con la gente. Entonces es lo mismo. ¿Cómo hacemos esa validación de datos? Pues para que veas un ejemplo. Estos son los últimos productos que ha clasificado la gente. Entonces, el sistema lo que hace es lo siguiente. Esta imagen, que son en alta calidad, tú vas a tener que leerte los ingredientes exactamente igual que hacemos en el supermercado. Así pasáis un poco por nuestro dolor. Y la idea es que la gente va respondiendo. Entonces este producto lo van a revisar, empieza primero con 5 personas, luego 10, 15, 30, 50, 75 y 100 personas. En todos esos estadios lo que vamos a hacer es un análisis estadístico. Es decir, cuando se hacen las 5 primeras análisis, hacemos un análisis estadístico y en función de eso generamos un resultado. Y esto es lo que tú tienes aquí, lo que estás viendo. El análisis estadístico
que lo puede digerir cualquier persona. Entonces, este producto lo han analizado 10 personas. Ha sido etiquetado sin gluten por el 70%. 7 usuarios de 10 lo han marcado. Nosotros le damos un nivel de confianza bajo. Como he dicho, por defecto son 30 personas lo que colocamos. Entonces, lo bueno que tenemos es que si tú tienes un nivel alto, si han sido 80 personas o 90 personas de 100 que te dicen que ese producto no tiene gluten, estadísticamente es válido. Al fin y al cabo es el método científico. Tú tienes una hipótesis, mi hipótesis es que este producto es sin gluten y tengo que hacer una serie de observaciones, una serie de mediciones. Una vez que recojo todas las mediciones, lo que hago es un análisis estadístico para producir un resultado. Y como digo, todo esto, esto es así accesible, pero la parte buena es que esto está todo a través de... Bueno, aquí se va a ver fatal. Esto lo tenemos a través de una API Results. Esto a través de una API. Entonces cualquier persona, lo que pasa es que no se ve bien con... Pero aquí está el análisis estadístico, o sea, no ocultamos nada, puedes ver todas las fases. Entonces cualquier persona puede descargarse los datos, hacer el análisis estadístico igual que lo hemos hecho nosotros o con diferentes herramientas y probar si lo hemos hecho bien o mal. Entonces de esta manera es en la que se hace el análisis estadístico. La plataforma permite utilizar te permite utilizar pues R, por ejemplo, la biblioteca, el British Museum está usando el paquete estadístico R para hacer el análisis estadístico. Nosotros utilizamos otro de Python que es muy popular en entornos científicos. Entonces proporcionamos incluso esa herramienta, o sea, realmente no tienes que hacer ningún tipo de... Proporcionamos todo el ecosistema alrededor de nuestra tecnología y todo es gratuito. Bueno, creo que lo podemos, si queremos seguir preguntando, tenemos la oportunidad de tener una gran pausa de café ahí entre medias que nos da esa oportunidad. Bueno, encantados de teneros aquí y espero que haya sido tan entretenido como para mí.